El Imperio Galáctico se extendió por 1000 sistemas estelares, su influencia se extendió a través del vacío cósmico con tecnología, milenios más allá de cualquier cosa que la galaxia hubiera visto jamás. El Imperio se había considerado invencible durante mucho tiempo, pero luego llegó la Tierra. Este pequeño planeta azul en los márgenes del dominio del Imperio había hecho lo impensable. Había resistido durante meses las flotas enormemente superiores del Imperio, habían sido mantenidas a raya por la tenacidad y el ingenio de los defensores de la Tierra. Fue una humillación que el Imperio no podía soportar. En los salones de obsidiana del Palacio Imperial, el consejero del emperador planeó: debemos neutralizar el liderazgo de la Tierra. Silbó Kowok, el maestro espía del emperador: corta la cabeza y el cuerpo se marchitará. El emperador asintió con la cabeza. Brillando en la luz tenue, envía al vacío espectros lejos de las maquinaciones de poder. En un templo oculto en las montañas de Japón, una figura se agitó. Satoru, último maestro de un antiguo orden de ninjas, abrió los ojos. Podía sentir una perturbación en la clave del universo. Una gran amenaza se acercaba, una que requeriría toda su habilidad para enfrentarla. Silenciosamente comenzó a prepararse a través de las espigas de luz en la ciudad crepúsculo de Sokra. Zorx, gran maestro de los espectros del vacío, recibió sus órdenes. Sus ojos negros afirmaron que los espectros del vacío eran los asesinos más temidos en la galaxia. Su nombre susurrado con pavor en 100 mundos nunca habían fallado en una misión. No fallarían ahora mientras su nave cortaba las estrellas hacia la Tierra. Zorx revisó los registros de sus objetivos: generales, científicos, políticos, los humanos cuya brillantez y determinación habían frustrado hasta ahora el poder del Imperio. Uno por uno extinguiría sus vidas y con ellas la resistencia de la Tierra. Pero mientras estudiaba el planeta azul que giraba en su pantalla de visualización, Zorx sintió una sensación desconocida. Un hormigueo en la nuca, era casi como anticipación. Descartó la sensación inmediatamente. No podía haber espacio para la duda, no para un espectro del vacío. A la casa de asesinos de las estrellas. La nave del espectro del vacío era una daga de elegante metal negro diseñada para el sigilo y la velocidad. Cuando entró en la atmósfera de la Tierra, sin ser detectado, Zorx y su equipo de asesinos prepararon su equipo. Estaban vestidos con una armadura de medianoche que brillaba y cambiaba, mezclándose con cualquier fondo. Sus armas eran obras de arte letal: cuchillas de plasma que podían cortar cualquier material, dardos de neurotoxina que podían derribar un ejército, cambiadores de fase que podían atravesar paredes. Pero su mayor activo era su tecnología de camuflaje, alimentada por energía oscura aprovechada de los confines más lejanos del espacio. Sus campos de camuflaje no solo los ocultaban de la vista, sino de todas las formas de detección. Una vez activado un espectro del vacío, era un fantasma inexistente para el universo, hasta el momento en que atacaron. Cuando los asesinos se desplegaron por todo el mundo, Zorx no pudo quitarse una sensación de inquietud. Era como si las sombras mismas tuvieran ojos observando cada uno de sus movimientos. Se sacudió la sensación de que era imposible que nadie pudiera rastrear un espectro del vacío. Y sin embargo, en las calles iluminadas con neón de Tokio, una figura se movía. Invisible Satoru, envuelto en las túnicas oscuras de su orden antigua, siguió el rastro clave de los intrusos. Sus sentidos afinados por una vida de entrenamiento podían percibir lo que ninguna tecnología podía. Había una perturbación en el flujo del universo, una onda de intención malévola. El ninja se fundió en la multitud, una sombra entre las sombras, cazando a aquellos que pensaban a sí mismos. Los cazadores. Satoru era una leyenda viviente, aunque pocos sabían su nombre. Nombre nacido en una larga línea de ninjas. Él había estado entrenando en las artes antiguas desde antes de que pudiera caminar. Por generaciones, la familia de Sat había servido como guardianes silenciosos, protegiendo al mundo de amenazas tanto antiguas como nuevas. Ellos eran maestros del sigilo y el combate, capaces de mezclarse en cualquier entorno para atacar sin previo aviso y desaparecer sin una trace. Como el último de su linaje, Satoru llevaba el peso de este legado sobre sus hombros. Había perfeccionado su cuerpo y mente hasta la cima del potencial humano, dominando técnicas que la mayoría consideraría imposibles. Podía escalar paredes escarpadas con las puntas de sus dedos, caminar sobre el agua, incluso disminuir el ritmo de su corazón hasta el punto de parecer muerto. Sus sentidos eran tan agudos
que podía escuchar un susurro en una habitación ruidosa. Podía sentir el desplazamiento del aire de un puñetazo antes de que fuera lanzado, pero la mayor habilidad de Satoru era su dominio de la llave, la energía vital que fluía a través de todas las cosas. Podía sentir la llave de los demás, podía leer sus intenciones, incluso podía manipular su propia llave para realizar hazañas que desafiaban la explicación. Ahora, mientras rastreaba a los asesinos de otro mundo a través de la expansiva metrópolis, Satur sabía que enfrentaba su mayor desafío hasta ahora, pero no temía. Había entrenado toda su vida. Para este momento no fallaría en su deber. Estaba el guardián silencioso de la tierra y él protegería su mundo sin importar el costo. En las profundidades del Palacio Imperial, Krolok frunció el ceño ante los informes de la tierra. Los asesinatos estaban procediendo como un plan, figuras clave cayendo una por una ante las habilidades imparables de la rata del vacío. Y sin embargo, había anomalías, reveses inexplicables, asesinos oscureciéndose, sus destinos desconocidos. Era como si una fuerza invisible estuviera trabajando contra ellos, un fantasma que golpeó desde las sombras y desapareció sin dejar rastro. El ceño fruncido de K. Luke se profundizó, no tenía pruebas, pero una sospecha asintió. ¿Podrían los humanos tener un guardián propio, un ser cuyas habilidades coincidieran con las de los espectros del vacío? Parecía imposible y, sin embargo, ¿qué otra explicación había? Técnicas antiguas. Vis tecnología alienígena a la sombra del Monte Fuji. Una antigua batalla se desarrolló con estacas modernas de un lado, Zorks y sus asesinos de élite armados con la tecnología Stealth Tech más avanzada en la galaxia en el otro lado. Satoru armado con nada más que las habilidades y la sabiduría de sus ancestros. Era una danza de la muerte representada en silencio. Los campos de encubrimiento de los espectros del vacío los hacían invisibles a simple ojo, pero para el sentido clave de Sat, ardían. Como soles oscuros, podía sentir cada uno de sus movimientos, predecir cada golpe, uno por uno. Los asesinos cayeron ante las habilidades de Sauer. Un susurro de viento y el shuriken encontró su marca rompiendo un dispositivo de camuflaje, un parpadeo de sombra y una espada de plasma. Cayó al suelo con estrépito la mano de su dueño, cortada en la muñeca. Los espectros del vacío, tan acostumbrados a ser los cazadores, se encontraron perseguidos, acechados por un depredador invisible más temible que cualquier cosa que hubieran encontrado en medio del caos. Zorks y Satur se encontraron espada con espada, acero viejo contra plasma nuevo. Eran un contraste en todos los sentidos. El alienígena descomunal de Zorg forma contra la delgada armadura humana de Grace the Assassin, de Satoru contra las simples túnicas del ninja, pero en habilidad estaban igualados. Lucharon en un borrón de movimiento, atacaron y contraatacaron y repostaron alrededor de ellos la furia de la batalla, pero estaban perdidos en su propia danza mortal. Al final no fue la tecnología o el truco lo que decidió la batalla, sino la habilidad pura y la voluntad de hierro. En una desesperada estocada final, Zorg se extendió demasiado y la espada de Sat encontró el hueco en su armadura. El gran maestro de los espectros del vacío cayó, su sangre oscura manchando el antiguo suelo. Mientras el último de los asesinos caía o huía, Satoru se paró en medio de la carnicería, su espada goteando sus ojos con fuerza. Había defendido su mundo, pero sabía que esto era solo el comienzo. El Imperio Galáctico no tomaría esta derrota a la ligera. Ellos regresarían con nuevas armas, nuevas estrategias, y él estaría listo. Una galaxia sacudida en el Palacio Imperial. La conmoción y la incredulidad recorrieron la corte cuando la noticia de la derrota de los espectros del vacío les llegó. Era impensable. Los asesinos más elitistas de la galaxia, derrotados por un solo humano, con armas primitivas. El emperador estaba furioso. Exigió respuestas, explicaciones, retribución. Pero al final los hechos eran innegables. Los humanos, a pesar de toda su inferioridad tecnológica, tenían un arma. El Imperio no entendía. Un arma llamada Satoru. En la Tierra, la noticia del intento de asesinato se extendió como un reguero de pólvora. Los líderes del mundo, que habían pensado que estaban solos en su lucha, ahora se dieron cuenta de que tenían un poderoso aliado, un aliado que representaba lo mejor de la habilidad humana, la determinación y el coraje. Pero Satur sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Había derrotado a los espectros del vacío, pero el Imperio Galáctico era vasto.
Sus recursos eran casi ilimitados. Volverían y él no podía defender el planeta entero solo en los antiguos salones de su orden. Satori reunió a sus pocos discípulos restantes. Era hora de que surgieran de las sombras, hora de compartir su conocimiento para entrenar a una nueva generación de guardianes. La guerra por el futuro de la Tierra se libraría en muchos frentes y la humanidad necesitaría cada habilidad, cada táctica, cada guerrero que pudiera reunir mientras salía a la luz. Satoru sabía que el camino por delante sería duro. El imperio no descansaría hasta que la Tierra estuviera bajo su talón o reducida a cenizas, pero también sabía que el espíritu humano era indomable contra el poder de la galaxia. La Tierra no se mantendría sola, lucharía y ganaría, porque al final el imperio había cometido un grave error. Habían creído que la tecnología era el poder máximo, que con suficientes armas y naves avanzadas podrían conquistar cualquier cosa, pero olvidaron la verdad más antigua de la guerra, que al final no es el arma la que gana la batalla, sino la mano, que la maneja y el corazón que la guía, y que la Tierra no tenía igual. La batalla por la Tierra apenas había comenzado, pero con guerreros como Satoru liderando el camino, el resultado ya no era seguro. El Imperio Galáctico había querido un mundo para conquistar, en lugar de eso habían despertado a un gigante dormido, un mundo listo para luchar. Por su libertad hasta el último aliento, la galaxia nunca sería la misma.